En el presente problema vamos a realizar el cálculo de masas dentro de una reacción química, utilizando el método de factores de conversión, el cual sale de una regla de 3 simple. Vamos a comenzar por el problema que me indica 30 gramos de pirita, disulfuro ferroso, se hace reaccionar con oxígeno gas. Determine la masa de oxígeno requerido y las masas de óxido férrico y dióxido de azufre que se recogerá. Entonces, como siempre, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que formar? La reacción química o ecuación química. Para este problema, esta es la reacción química ya igualada. Entonces, vamos a comenzar por calcular la masa de oxígeno gas. ¿Cómo vamos a calcular la masa de oxígeno gas? Partimos del dato que me dan el problema, que son los 30 gramos de disulfuro de hierro 2. ¿Esto cómo hay que convertir ahora? En el denominador hay que colocar el coeficiente y el peso molecular del dato que estemos utilizando. En este caso va a ser el coeficiente 4 del disulfuro ferroso por su peso molecular. Y su peso molecular es 120 gramos de disulfuro ferroso. En el numerador, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Tenemos que colocar el coeficiente y el peso molecular del dato a calcular. Entonces, como estamos calculando masa de oxígeno gas, va a ser el coeficiente de oxígeno gas por su peso molecular. Entonces, haciendo operaciones, obtenemos que la masa de oxígeno gas necesaria para la reacción es de 22 gramos. Siguiente. La siguiente masa a calcular es la masa de óxido férrico. Nuevamente, partimos del dato en el problema, los 30 gramos de disulfuro ferroso. Nuevamente, en el denominador, ¿qué es lo que va a ir? El coeficiente y peso molecular del dato que estamos utilizando. Entonces va a ser 4 por 120, que es el peso molecular del disulfuro ferroso. En el numerador, nuevamente, el coeficiente y el peso molecular del dato que estamos utilizando. Entonces va a ser 2 por 160, que es el peso molecular de trióxido férrico. Entonces, la masa de trióxido férrico que se recogerá va a ser de 20 gramos de trióxido férrico. Siguiendo, vamos a calcular la masa de dióxido de azufre. Nuevamente, partimos del dato, los 30 gramos de disulfuro ferroso por, en el denominador, nuevamente, el coeficiente y el peso molecular del dato que estamos utilizando. 4 por 120 gramos de disulfuro ferroso. En el numerador, el coeficiente y el peso molecular del dato que deseamos calcular. Entonces va a ser 8 por 64, que es el peso molecular del dióxido de azufre. Entonces, obtenemos que la masa de dióxido de azufre que se recogerá va a ser 32 gramos de dióxido de azufre.